Mi esposa le dijo a todo el mundo, me casé con un payaso. Así que le demostré lo serio que podía ser sobre irme cuando se negó a dejar de usarme como su chiste personal. Se suponía que sería una noche normal en la cena de un amigo hasta que escuché la risa familiar resonando desde la cocina. No del tipo que te calienta el corazón, sino del tipo que lo hunde. De pie, congelado en el pasillo, escuché cómo mi esposa de 7 años entretenía a todos con su tema favorito. Yo. Deberían haberlo visto tratando de armar esa estantería el fin de semana pasado, dijo entre risas. Juro que me casé con un completo payaso. No podría distinguir entre un destornillador y un martillo si su vida dependiera de ello. El grupo estalló en carcajadas mientras ella continuaba. A veces me pregunto si lo hace a propósito, ya saben, como si estuviera actuando para una audiencia. Pero no, así es él. Mi acto de circo personal. 12 años juntos, 7 de ellos casados. Y así era como me veía. Un payaso. Su chiste. Me quedé allí, con la copa de vino temblando ligeramente en mi mano, mientras la realidad que había estado negando durante años finalmente se cristalizaba. No era la primera vez. Mirando hacia atrás, hubo innumerables cenas, reuniones familiares y eventos sociales donde me convertí en la estrella involuntaria de su rutina de comedia. Siempre me había reído, creyendo que eran bromas inofensivas entre pareja. Pero algo cambió esa noche. Quizás fue el tono despectivo en su voz o la comprensión de que realmente quería decir cada palabra. Más tarde esa noche, mientras navegaba por las redes sociales, descubrí docenas de publicaciones donde había compartido nuestros momentos privados. Transformando mis errores y vulnerabilidades en entretenimiento para su audiencia en línea. Vivir con un payaso tiene sus ventajas. Entretenimiento gratuito a diario. Esposo payaso nunca un momento aburrido, decía una publicación con cientos de me gusta y comentarios de personas que ni siquiera conocía. El camino a casa esa noche fue silencioso. Ella preguntó qué pasaba, pero todavía no podía animarme a enfrentarla. Mis pensamientos corrían a toda velocidad, revisando nuestra relación a través de esta nueva lente. ¿Cuántas veces me había perdido las señales? ¿Con qué frecuencia había permitido que mi dignidad fuera sacrificada por su diversión? Esa noche, acostado despierto junto a su figura dormida, tomé una decisión. Si quería un payaso, ciertamente lo había encontrado. Alguien que había creído tontamente que el amor significaba aceptar la falta de respeto. Pero si pensaba que no era lo suficientemente serio, le mostraría cuán serio podía ser sobre una cosa. Irme. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Sin confrontaciones dramáticas ni arrebatos emocionales. En cambio, comencé a planificar meticulosamente cómo reclamar mi autoestima. Primer paso, llamé a mi viejo amigo de la universidad que me había estado ofreciendo un puesto en su firma durante años, un trabajo que había rechazado porque mi esposa se había reído de él como demasiado ambicioso para alguien como yo. Mientras colgaba el teléfono con una reunión programada para la semana siguiente, me vi en el espejo. Por primera vez en años, no vi el chiste de la broma de otra persona. Vi a un hombre listo para dejar de actuar en un circo unilateral. Durante la semana siguiente, me volví hiperconsciente de los patrones que antes había ignorado. Cada mañana en el desayuno, una sutil puya sobre mi elección de ropa. Durante las llamadas telefónicas con su madre, risitas ahogadas seguidas de un te cuento luego, cuando entraba en la habitación. Incluso en los mensajes de texto a sus amigos, vislumbré accidentalmente burlas sobre cómo cargaba el lavavajillas como un niño confundido. No eran incidentes aislados. Era un patrón constante de falta de respeto que se había normalizado tanto que no lo había reconocido por lo que era. Cuando escuchas algo con la suficiente frecuencia, incluso la idea más absurda puede comenzar a sentirse como la verdad. Y durante años, había estado internalizando la idea de que de alguna manera era menos competente, menos serio y menos digno de respeto. Mi reunión con mi amigo de la universidad fue excepcionalmente bien. El puesto que me ofreció significaría un avance significativo con respecto a mi trabajo actual, más responsabilidad, mejor salario, y lo más importante, el reconocimiento de habilidades que mi esposa me había convencido de que no poseía. Acepté en el acto, prometiendo avisar en mi puesto actual de inmediato. Esa noche, decidí tener una conversación genuina con ella.
Quizás había algo salvable aquí, algún malentendido que podría resolverse a través de una comunicación honesta. Esperé hasta después de la cena, cuando ambos estábamos relajados en el sofá. Necesito hablar contigo sobre algo que me ha estado molestando, comencé, manteniendo mi voz nivelada. En la cena de la semana pasada, y en realidad desde hace mucho tiempo, he notado que tiendes a hacer bromas a mi costa, llamándome payaso, burlándote de mí frente a nuestros amigos y familiares. Ella levantó la vista de su teléfono, la sorpresa brilló en su rostro antes de transformarse en una sonrisa divertida. ¿Hablas en serio ahora mismo? Así es como bromeamos. Todo el mundo lo hace. Estás siendo demasiado sensible. No se siente como una broma para mí, continué. Se siente como si no me respetaras. Y también encontré todas esas publicaciones en las redes sociales. Ella rodó los ojos dramáticamente. Oh, por favor. Esas reciben toneladas de me gusta. La gente piensa que son divertidísimas. No es para tanto. Es para tanto para mí, insistí. ¿Cómo te sentirías si yo constantemente te convirtiera en el blanco de las bromas? ¿Si te socavara públicamente? Eso es diferente, se burló. Tú eres, ya sabes, eres un tipo un poco tonto. Eso es lo que a todos les encanta de ti. No intentes ser alguien que no eres. En ese momento, me di cuenta de dos cosas cruciales. Primero, ella genuinamente no veía nada malo en su comportamiento. Segundo, no tenía intención de cambiarlo. La conversación continuó en círculos, con ella alternando entre desestimar mis preocupaciones y sugerir que estaba reaccionando de forma exagerada. Al final, prometió a medias pensarlo, pero su tono dejó en claro que consideraba el asunto trivial. Esa noche, creé un documento privado delineando mi plan. Le daría un mes para demostrar un cambio genuino. Durante ese tiempo, me prepararía para todas las posibilidades. Abrí una cuenta bancaria separada al día siguiente y deposité allí mi primer cheque de pago del nuevo trabajo. Investigué apartamentos en la zona. Consulté con un abogado para entender mis opciones. Algunos podrían llamar a estos pasos extremos, pero no se trataba de venganza. Se trataba de autoconservación, de finalmente tomarme en serio la protección contra más daño emocional. Mientras cerraba mi computadora portátil esa noche, no sentí ni ira ni tristeza, solo una firme resolución de reclamar la dignidad que había entregado durante demasiado tiempo. La transformación comenzó sutilmente. Mi nuevo puesto requería una mejora de vestuario. Así que reemplacé mis ropas anticuadas con trajes a medida que imponían respeto en la sala de juntas. Cuando comentó que parecía un niño jugando a disfrazarse, simplemente sonreí y salí por la puerta. Sin reacción, sin defensa, sin mirada herida que pudiera usar para reafirmar su narrativa sobre mí. En el trabajo, prosperé. Años de reprimir mis ideas y dudar de mis habilidades se desvanecieron a medida que los colegas respondían positivamente a mis contribuciones. En 3 semanas, negocié con éxito un contrato que trajo nuevos negocios sustanciales. El director regional me llamó personalmente para felicitarme, mencionando el potencial para un mayor avance. En casa, implementé límites con tranquila determinación. Cuando intentaba interrumpirme durante las llamadas con gestos denigrantes destinados a hacerme perder el hilo, simplemente me mudaba a otra habitación y cerraba la puerta. Cuando intentaba ayudarme con las tareas haciéndose cargo y suspirando dramáticamente ante mi aparente ineptitud, yo decía con calma, yo me encargo, y continuaba sin reconocer su frustración teatral. Los cambios no fueron solo profesionales. Me reconecté con viejos amigos que ella había descartado como aburridos o demasiado serios para nuestro círculo social. Los partidos de baloncesto semanales y los viajes de pesca ocasionales me dieron espacio para reconstruir mi identidad fuera de nuestra relación. Estos amigos notaron la diferencia de inmediato, comentando sobre mi renovada confianza y enfoque. Su reacción a estos cambios evolucionó en etapas predecibles. Primero vino la confusión, luego la irritación, seguida de intentos cada vez más desesperados por restaurar la dinámica anterior. Intentó provocar reacciones con críticas más agudas, pero cuando estas no surtieron efecto, cambió de táctica. Estás trabajando demasiado, se quejó una noche. Ya nunca pasamos tiempo juntos. ¿No te importa nuestro matrimonio?
Me importa profundamente el respeto mutuo en nuestro matrimonio, respondí con calma. Por eso estoy haciendo estos cambios. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la implicación. Quizás por primera vez, se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Más tarde esa noche, se acercó con una estrategia diferente, afecto y reminiscencia sobre cómo solían ser las cosas, acompañada de sugerencias de que mi nueva actitud estaba creando distancia entre nosotros. Reconocí la distancia, pero no acepté la responsabilidad por ella. Sigo siendo la misma persona, expliqué. Solo que ya no estoy dispuesto a ser el chiste de tus bromas. El siguiente fin de semana, organizó una cena con amigos, el mismo grupo de la fiesta donde había escuchado sus comentarios sobre el payaso. Durante toda la noche, noté que me observaba nerviosamente, particularmente cada vez que la conversación giraba en torno a nuestra relación o mi trabajo. Cuando alguien preguntó sobre mi reciente ascenso, ella interrumpió rápidamente. «Oh, se ha vuelto tan serio últimamente. Apenas tiene tiempo para divertirse». ¿Recuerdan cómo solía ser el alma de la fiesta? La mesa se quedó en un silencio incómodo, sintiendo la tensión debajo de sus palabras. Tomé un sorbo de agua y respondí con calma. Todavía disfruto divertirme. Solo me he dado cuenta de que hay una diferencia entre que se rían contigo y que se rían de ti. Varios invitados asintieron en comprensión mientras ella se sonrojaba profundamente. Más tarde esa noche, me acusó de avergonzarla frente a nuestros amigos. La ironía no se me escapó, pero no la señalé. En cambio, hice una pregunta simple. ¿Me respetas? Su vacilación antes de responder me dijo todo lo que necesitaba saber. La respuesta cuidadosamente elaborada que siguió, llena de desvíos y matices, solo confirmó lo que ya había decidido. El plazo de un mes que había dado para el cambio había expirado a la mitad, y nada sustancial había mejorado. En todo caso, su resistencia a mi evolución solo había fortalecido mi resolución. Esa noche, finalicé el contrato de arrendamiento de un apartamento al otro lado de la ciudad. No como un gesto dramático o un ultimátum, sino como un paso necesario hacia lo que viniera después. Las piezas estaban encajando para una salida decisiva de una relación que había erosionado lentamente mi sentido de autoestima durante años. El hombre que una vez había aceptado que lo llamaran payaso estaba desapareciendo, reemplazado por alguien que entendía su propio valor. 2 semanas después de mi nuevo trabajo, recibí mi primer cheque de comisión sustancial. En lugar de depositarlo en nuestra cuenta conjunta como lo habría hecho anteriormente, lo transferí a mi cuenta privada. Esa misma tarde, me reuní con un asesor financiero para discutir la separación de nuestras finanzas entrelazadas con la mínima interrupción. La reunión fue productiva pero aleccionadora. Desenredar 7 años de activos compartidos sería complicado. En casa, la distancia emocional entre nosotros se hizo más pronunciada. Nuestras conversaciones se volvieron puramente transaccionales. Discusiones sobre facturas del hogar, asuntos de programación, cortesías superficiales. Ya no compartía detalles sobre mi día de trabajo ni buscaba su opinión sobre decisiones. Este cambio no fue una represalia mezquina. Fue autoprotección de alguien que había utilizado constantemente mis vulnerabilidades como material de comedia. Ella notó el cambio y vaciló entre diferentes estrategias para recuperar el control. Algunos días intentaba la reconciliación a través de pequeños gestos, cocinando mis comidas favoritas o sugiriendo escapadas de fin de semana para reconectar. Otros días volvía a las indirectas sutiles y los comentarios pasivo-agresivos, probando si volvería a caer en viejos patrones de apaciguamiento. El fregadero de la cocina está goteando de nuevo, mencionó una noche. Pero supongo que eres demasiado importante con tu nuevo trabajo elegante para arreglarlo ahora. Debería llamar a un verdadero fontanero. Hace 3 meses, ese comentario habría provocado una respuesta inmediata, ya sea una justificación defensiva o un intento ansioso de demostrar mi competencia arreglándolo de inmediato. En cambio, asentí y respondí, es una buena idea. Transferiré dinero para que un profesional se encargue de ello. Su momentánea expresión de decepción lo reveló todo. En realidad, no quería que se arreglara el fregadero. Quería provocar una reacción que reafirmara su narrativa sobre mí. El siguiente fin de semana, asistimos a la boda de su primo. Durante la recepción, noté que me observaba con atención,
particularmente cuando interactuábamos con miembros de la familia que no nos habían visto en meses. Cuando su tío preguntó sobre mi cambio de carrera, hablé con confianza sobre el nuevo puesto y los éxitos recientes. «Ha estado tan serio últimamente», interrumpió ella con una risa que no llegó a sus ojos. «A veces extraño a mi payaso divertido que solía hacer reír a todos». La mesa se quedó en silencio. Su tío parecía incómodo, mirando de uno a otro. Mantuve la compostura, bebiendo champán antes de responder. Descubrí que hay un momento y un lugar para el humor, especialmente en entornos profesionales. Hablando de eso, ¿cómo va tu negocio de bienes raíces? La conversación cambió naturalmente, pero la tensión permaneció. Más tarde esa noche, mientras conducíamos a casa en silencio, finalmente se enfrentó al elefante en la habitación. ¿Qué nos está pasando? Últimamente eres como un extraño. ¿Todavía es por esas bromas? Porque he estado tratando de reducirlas. ¿Lo has hecho? Pregunté en voz baja. Porque me llamaste payaso de nuevo esta noche frente a toda tu familia. Eso fue diferente. Solo estaba diciendo que extraño tu lado divertido. Hizo una pausa y luego agregó con clara frustración. Estás reaccionando de forma exagerada a todo estos días. Es como andar con pies de plomo a tu alrededor. La ironía de su declaración no se me escapó. Durante años, yo había sido el que monitoreaba cuidadosamente mi comportamiento para evitar convertirme en el tema de su próximo chiste. Ahora que había dejado de aceptar esa dinámica, ella se sentía incómoda. No quiero que andes con pies de plomo, expliqué con calma. Solo quiero respeto básico, del tipo que siempre te he dado. Cuando llegamos a casa, intentó disipar la tensión sugiriendo que viéramos una película juntos. Decliné cortésmente, explicando que necesitaba prepararme para una reunión temprano. En realidad, pasé 2 horas en nuestra oficina en casa finalizando los arreglos para el apartamento que había alquilado y programando la mudanza para el siguiente fin de semana, cuando ella estaría visitando a su hermana. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de texto de ella durante una conferencia telefónica. Cena en Antonios esta noche. Hice reservaciones para las 7. Necesitamos hablar. Antonios era donde tuvimos nuestra primera cita hace 12 años. La elección del lugar no fue accidental. Fue un intento estratégico de invocar nostalgia y conexión emocional. Confirmé la reserva y volví a mi reunión, ya sabiendo que esta noche probablemente determinaría si quedaba algo por salvar en nuestra relación. Antonios no había cambiado mucho en 12 años. La misma iluminación cálida, los mismos manteles a cuadros rojos, las mismas fotografías enmarcadas de Venecia adornando las paredes. Nuestra mesa habitual en la esquina estaba esperando junto con una botella del Chianti que habíamos compartido en nuestro primer aniversario. Claramente había planeado esta velada cuidadosamente, hasta solicitar a nuestro camarero habitual. Tuvimos una conversación trivial durante los aperitivos, discutiendo sobre amigos en común y las próximas vacaciones. Parecía nerviosa, riendo demasiado fuerte de comentarios intrascendentes y rellenando su copa de vino con más frecuencia de lo habitual. Solo cuando llegó nuestro plato principal, finalmente abordó el verdadero propósito de nuestra cena. He estado pensando mucho, comenzó, dejando su tenedor. Sobre nosotros, sobre cómo han estado las cosas últimamente. Extendió la mano sobre la mesa para tomar la mía, lo cual le permití. Extraño como solíamos ser. ¿Qué versión de nosotros extrañas exactamente? Pregunté en voz baja. Su ceño se frunció ligeramente. ¿Qué quieres decir con nosotros? Antes de toda esta tensión, antes de que empezaras a alejarte. Tomé un sorbo lento de agua, organizando mis pensamientos. Esta conversación era inevitable y me había preparado para ella. He estado reflexionando mucho sobre nuestra relación, sobre patrones que no reconocí durante años. Del bolsillo de mi chaqueta, saqué mi teléfono y abrí un documento que había compilado. Durante el último mes, he estado llevando un registro. Te has referido a mí como tu payaso 17 veces en público. Te has burlado de mis habilidades o inteligencia frente a otros 23 veces. Has publicado 9 actualizaciones en las redes sociales, convirtiéndome en el chiste. Su expresión cambió de confusión a defensiva. Has estado contando.
Eso es un poco extremo, ¿no crees? Son solo bromas. Dejaron de ser bromas cuando te pedí que pararas y continuaste de todos modos, respondí con calma. Dejaron de ser bromas cuando me di cuenta de que reflejaban tu opinión real sobre mí. Retiró su mano de la mía. Su voz adquirió un filo. ¿Y qué? ¿Ahora eres demasiado bueno para una pequeña broma? Todos en las relaciones bromean sobre sus parejas. Estás siendo hipersensible. ¿Es por eso que me trajiste aquí esta noche? Para decirme que estoy siendo hipersensible. Suspiró dramáticamente. No, te traje aquí para reconectar, para recordar lo que teníamos antes de que te pusieras así de resentido. Hizo un gesto vago hacia mí. Antes de que empezaras a actuar como si fueras mejor que todos los demás con tu nuevo trabajo, tu ropa nueva y tus nuevos amigos. La acusación era reveladora. Mi crimen no fue cambiar. Fue cambiar de maneras que ella no podía controlar o disminuir. Coloqué mi servilleta junto a mi plato y la miré directamente. He firmado un contrato de arrendamiento para un apartamento al otro lado de la ciudad. Me mudo este fin de semana. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? No puedes estar hablando en serio. Estoy hablando completamente en serio. He consultado con un abogado sobre los procedimientos de divorcio, aunque todavía no he presentado nada. Su conmoción se transformó rápidamente en ira. Has estado planeando esto a mis espaldas. Mientras fingías que todo era normal. ¿Quién hace eso? Necesitaba tiempo para pensar con claridad sin manipulación emocional o presión. Necesitaba estar seguro de que esta era la decisión correcta. Y lo es. Exigió, su voz subiendo lo suficiente como para que los comensales cercanos nos miraran. ¿Es esto realmente lo que quieres? ¿Tirar 12 años por la borda por unas bromas? Mantuve la calma a pesar de su creciente emoción. No se trata de bromas. Se trata de respeto. Se trata de compañerismo. Se trata de si sacamos lo mejor o lo peor de cada uno. Así que eso es todo. Simplemente te vas. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Después de todo lo que hemos construido. Me voy porque hemos construido algo poco saludable. Algo que disminuye en lugar de elevar. Algo donde la dignidad de una persona se sacrifica por la diversión de otra. La conversación que siguió fue cruda y dolorosa. Pasó por la ira, la incredulidad, la negociación y, finalmente, una súplica desesperada por otra oportunidad. Prometió terapia, cambios, una dinámica completamente nueva entre nosotros. Quizás hace 3 meses, habría aceptado esas promesas. Ahora, las reconocía como respuestas de crisis en lugar de una comprensión genuina. Al salir del restaurante, intentó un último acercamiento. ¿Recuerdas cuando vinimos aquí por primera vez? Estabas tan nervioso que volcaste tu vaso de agua. Nos reímos de eso durante semanas. Sí, respondí en voz baja. Nos reímos porque entonces te pareció entrañable, no porque lo estuvieras usando para establecer superioridad o entretener a otros a mi costa. El viaje a casa fue silencioso, excepto por sus sollozos ocasionales. Cuando llegamos, preguntó si había algo que pudiera decir o hacer para hacerme cambiar de opinión. Consideré la pregunta cuidadosamente antes de responder. Necesito ver acciones, no promesas. Necesito ver que entiendes por qué sucedió esto, no solo que quieres evitar que suceda. Esa noche, mientras ella dormía inquieta a mi lado, finalicé los últimos detalles de mi partida. No con satisfacción ni vindicación, sino con el solemne reconocimiento de que a veces la decisión más seria que puedes tomar es alejarte de alguien que no puede ver tu valor. El día de la mudanza llegó con una claridad inesperada. Mientras ella visitaba a su hermana como estaba planeado, transferí eficientemente mis pertenencias esenciales al nuevo apartamento. Aún no hubo vaciado dramático de armarios ni división de posesiones compartidas. Eso vendría después. Por ahora, tomé solo lo que era incuestionablemente mío. Ropa, documentos personales, reliquias familiares y las herramientas de mi abuelo que siempre había atesorado. El apartamento era más pequeño que nuestra casa, pero se sentía expansivo en su simplicidad. Muebles mínimos, líneas limpias, sin el desorden de compromisos acumulados.
Mientras ordenaba mis libros en estanterías recién ensambladas, me di cuenta de que no solo estaba creando un espacio vital, sino una manifestación física de mi identidad recuperada. Cuando regresó esa noche y descubrió mi partida parcial, estalló la tormenta esperada. Llamadas frenéticas, mensajes de texto acusatorios, incluso una visita llorosa al apartamento donde alternativamente suplicaba y reprendía. Mantuve los límites que había establecido, hablando con calma pero con firmeza sobre mi decisión. Cuando se fue, cerrando la puerta de un portazo detrás de ella, no experimenté ni triunfo ni arrepentimiento. Solo la certeza tranquila de que finalmente estaba priorizando mi propio bienestar. La noticia de nuestra separación se extendió rápidamente por nuestros círculos sociales. Las reacciones variaron predeciblemente. Sus amigas más cercanas se unieron en torno a su narrativa de abandono y traición. Mi familia, que había sido testigo de su comportamiento denigrante durante años pero había permanecido en silencio por respeto a mis decisiones, expresó un alivio silencioso. Lo más sorprendente fueron los amigos que se comunicaron en privado para compartir que siempre se habían sentido incómodos con cómo hablaba de mí, pero no habían sabido cómo intervenir. Deberíamos haber dicho algo, admitió un viejo amigo mientras tomábamos un café. Pero ella siempre lo hacía parecer como si estuvieras de acuerdo con la broma, como si fuera su dinámica de pareja. Yo también lo creí, reconocí, durante demasiado tiempo. 2 semanas después de nuestra separación, solicitó una reunión en un lugar neutral, un parque donde solíamos pasear a nuestro perro antes de que falleciera el año pasado. Llegó con un aspecto diferente, apagada, sin la apariencia cuidadosamente elaborada que normalmente mantenía. Nos sentamos en un banco con vistas al estanque, observando a los patos crear ondas en el agua por lo demás tranquila. He estado viendo a un terapeuta, comenzó sin preámbulos, 2 veces por semana desde que te fuiste. Asentí pero permanecí en silencio, dándole espacio para continuar. Me está ayudando a entender algunas cosas sobre mí misma, sobre por qué necesitaba hacerte más pequeño para sentirme segura. Retorció su anillo de bodas con ansiedad. Nunca pensé que realmente te irías. Pensé que teníamos un entendimiento. ¿Qué tipo de entendimiento pensabas que teníamos? Pregunté en voz baja. ¿Qué estabas de acuerdo con ello, que era simplemente nuestra dinámica? Bajó la mirada hacia sus manos. Creo que me convencí de que realmente no te importaba porque enfrentar la alternativa significaba admitir que te estaba lastimando y no quería ser el tipo de persona que lastima a alguien que ama. Por primera vez, escuché una reflexión genuina en lugar de un remordimiento táctico. Aún así, el reconocimiento no era lo mismo que la transformación. Una sesión de terapia no podía deshacer años de comportamiento arraigado ni reparar los cimientos dañados de nuestra relación. Aprecio que compartas eso conmigo, dije finalmente. Pero el reconocimiento es solo el primer paso en un proceso muy largo. ¿Significa eso que hay esperanza?, preguntó, la vulnerabilidad aparente en su voz. Que tal vez algún día podríamos volver a intentarlo. Consideré su pregunta cuidadosamente, sin querer ofrecer falsas esperanzas ni crueldad innecesaria. Creo que ambos necesitamos tiempo y espacio para crecer individualmente antes de poder responder a esa pregunta. Algunas líneas, una vez cruzadas, cambian las relaciones permanentemente. En las semanas siguientes, establecimos un enfoque profesional para gestionar nuestras responsabilidades compartidas y comenzar el proceso de desenredar nuestras vidas. A través de mi abogado, propuse una división justa de los bienes que reconociera las contribuciones de ambos al matrimonio. Inicialmente se resistió a ciertos términos, pero finalmente aceptó sin la prolongada batalla legal que había temido. En el trabajo, continué destacando. Recientemente me asignaron para liderar un equipo que desarrollaba la expansión de nuestra empresa a nuevos mercados. Mi apartamento se convirtió gradualmente en un hogar con artículos cuidadosamente elegidos que reflejaban mis propios gustos en lugar de compromisos o valores predeterminados. Me reconecté con viejas pasiones, tocando la guitarra, haciendo senderismo, cocinando comidas elaboradas solo por el placer de hacerlo. 6 meses después de mudarme, solicité el divorcio. El papeleo fue sencillo, el proceso legal sin complicaciones por hijos o disputas significativas sobre la propiedad. Cuando nos reunimos para firmar los documentos finales, me preguntó si estaba saliendo con alguien nuevo. No lo estaba, pero la pregunta reveló que todavía no lo entendía del todo.
Esto no se había tratado de encontrar a otra persona. Se había tratado de encontrarme a mí mismo. Quiero que sepas algo, le dije mientras nos preparábamos para despedirnos. No te odio. Ni siquiera me arrepiento de nuestro matrimonio. Pero he aprendido que el respeto no es opcional en las relaciones. Es fundamental. Sin él, nada más puede sostenerse. Ella asintió lentamente, las lágrimas se acumularon pero no cayeron. Ahora lo entiendo. Demasiado tarde, pero lo entiendo. Al alejarme de esa reunión, sentí una ligereza inesperada. El hombre que había pasado años aceptando el papel de payaso en su propia vida finalmente había hecho su reverencia final. El futuro se extendía ante mí, incierto, pero lleno de posibilidades y, lo más importante, en mis propios términos.